Perseverar en el testificar. Hechos 26-22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Muy buenos días, hermanos y amigos. Hoy es 29 de octubre, jueves 29 de octubre del 2020, y nos preparamos, ¿verdad?, para la meditación de su palabra. Este texto que leemos en Hechos capítulo 26, versículo 22, es un texto donde se nos habla de Pablo dando testimonio ante el rey Agripa. Pero antes de continuar, hemos de pedir de Dios la ayuda y vamos entonces a su presencia en oración. Oremos. Te damos gracias, Señor bendito, por permitirnos en esta mañana meditar tu palabra. Señor, enséñanos el consejo de tu escritura, la sabiduría con la que quieres que seamos dirigidos, motivados y exhortados o examinados, Señor, por tu palabra, para andar a la luz, Señor, de tu palabra, mi Dios. Te pedimos tu ayuda, bendice tu palabra en nuestros corazones, ayúdanos, te lo rogamos en este día, para hacer tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema es perseverar en el testificar. La doctrina de la perseverancia de los santos es una doctrina que está descrita, ¿verdad?, en la Escritura. Nos habla acerca de cómo los creyentes que, siendo pecadores, fueron amistados con Dios por medio de Jesucristo, por medio de la predicación del Evangelio, y que ese Evangelio, la gracia de Dios en Cristo Jesús, esa gracia irresistible, ¿verdad?, esa gracia incondicional, llegó a ser en los creyentes vida y verdad por medio de Jesucristo. Así que aquellos que son llamados por Dios efectivamente o con la efectividad de la poderosa palabra de Dios, aquellos son ayudados por Dios en el perseverar, en la perseverancia de los santos. Esta doctrina de la cual estuvimos hablando el día domingo, podría ser en un sentido tomada simplemente como un tema, como un concepto, tener de ello conocimiento, enterarnos de qué es lo que significa la perseverancia de los santos como doctrina y no tener ninguna afectación cotidiana en nuestras vidas. Hermanos, nosotros debemos perseverar en el testificar como parte de la acción, de la obediencia, de la obra de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos no solamente es el hecho de que ellos son preservados, ayudados, sostenidos en toda su vida como creyentes, en un sentido oculto, oscuro, místico, ¿no? Esa doctrina nos afecta profunda y de forma práctica a cada creyente. Cada corazón redimido ha de perseverar en la palabra, ha de perseverar en el amor, en la obediencia a su palabra, pues en el amor a su Señor, en el amor que se ve reflejado en la obediencia, volvemos a insistir, pero también ha de ser reflejado en la misericordia, en la compasión hacia otros, en un testimonio que dé la gloria a Dios sin enojo, ni griterías, ni maldades, ni contiendas, sino con un corazón piadoso, ¿no?, un fruto apacible de gracia, hablando con gracia en nuestras conversaciones, dando testimonio en muchos aspectos de nuestra vida. Pero hoy miramos a este texto para ser animados como sus hijos, como hijos de Dios, a perseverar en el testificar.
¿Por qué debo perseverar en el testificar? Debo perseverar en el testificar porque es una comisión directa de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 18, en los últimos versículos, se nos manda cumplir con esta comisión. Esta comisión que nos ha sido dada por el Señor Jesucristo es una comisión de amor, de gracia y de misericordia, de la misma compasión de Dios que nos ha sido dada gratuitamente. De esa misma forma, por gracia recibimos y de gracia debemos también nosotros testificar de Cristo. Es por esto que debemos perseverar en la vida cristiana, testificando de Jesucristo, testificando del amor de Dios por medio de Jesucristo y cómo Jesucristo fue enviado para salvar a los pecadores, de los cuales nosotros nos consideramos siempre, ¿verdad?, los primeros y necesitados permanentemente de esa misma gracia salvadora. La segunda razón por la que nosotros debemos perseverar en el testificar es porque Cristo es la única esperanza para el pecador. Pablo dice en el capítulo 1 de Romanos, versículos 16 y 17, que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y él mismo se está implicando dentro de aquellos que han sido poderosamente salvados por la palabra de Dios en Cristo Jesús, en la fe de Jesucristo. Pero en el versículo 17, claramente al decirnos que el justo por la fe vivirá, nos está diciendo, ¿verdad?, que solamente hay un sendero y un camino de esperanza para el pecador. Y es nuestra responsabilidad y nuestro deber testificar. En ello también debemos perseverar, hermanos. Una persona que ha nacido de nuevo y no persevera en el testificar de Cristo tiene serios problemas, graves problemas. No estamos diciendo que todo cristiano tiene la facultad de poder predicar o que está capacitado para hacerlo en un sentido o a manera de un predicador, ¿verdad?, preparado y de estas cosas. Pero un creyente ha sido capacitado en la gracia de Dios y en el amor de Dios para testificar de Cristo. No hacerlo es un grave mal contra nosotros mismos, pero también un grave mal hacia nuestra comunidad. Y nuestro Señor Jesucristo no nos enseñó así. No nos enseña así en su palabra. No trató así con nosotros. Tuvo compasión. Y sabiendo que Él es la única esperanza, entonces nosotros debemos perseverar en el testificar. También debemos perseverar en el testificar porque es un medio muy práctico de la mortificación de nuestro pecado. De la mortificación de nuestro pecado. El texto dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, y esto es la obra que Dios está respaldando, sosteniendo, no solamente iniciando la obra, Dios inicia su propia obra, toma la iniciativa, pero no solamente eso, sino que nos da su ayuda, nos da entendimiento, nos da gracia para testificar. Pablo no está diciendo que él estaba perseverando en el predicar por sí mismo. No es algo que se cuente para agradar a Dios, que uno piense de sí mismo perseverar en una tarea sin entender la necesaria ayuda de Dios y la bendita intervención divina antes y sobre nosotros, sosteniéndonos, ¿verdad? No es fácil testificar de Cristo, no es una cosa sencilla, pero para esto Dios nos sostiene. Pablo dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Pablo está consciente que no es por su propio mérito que va a mortificar, que va a predicar a Cristo y con ello también a mortificar su pecado. Pablo estaba preso. Recordarán que Pablo estaba, en este capítulo nos habla acerca de que está testificando ante un rey, ante el rey Agripa, pero ya estaba preso, habiendo sido acusado en Jerusalén por los judíos de estar haciendo mal, contrario a la voluntad de la palabra de Dios, y queriendo los judíos matarle,
y siendo preservado por Dios, ¿verdad? Dios le preserva la vida, le encomienda una tarea de ir hasta Roma y predicar ante los reyes y ante los príncipes, aún ante el mismo César, predicar el Evangelio. Pero debemos recordar, Pablo está aquí siendo preso, no está en una condición favorable, cómoda. Él está testificando, negándose a sí mismo y muriendo a su propia carne, exponiendo el Evangelio. Pero estas cosas Pablo hacía siendo ayudado, siendo sostenido, obteniendo auxilio de parte de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros perseveramos en el predicar y el predicar como un medio de mortificación de nuestro pecado, vamos a recibir ayuda. Vamos a recibir ayuda, auxilio de parte de Dios para poder morir a nosotros mismos y testificar. Pero también vamos a recibir ayuda de Dios porque testificar la palabra de Dios, testificar de Cristo, es un medio que nos bendice, que nos da bienaventuranza, gozo y paz, y el experimentar un amor de complacencia para con Dios. Entonces yo debo perseverar en el testificar también, porque es un medio en el que yo recibo bienaventuranza. Es un medio que me permite a mí mostrar amor a mi Señor, amor de complacencia, es decir, una obediencia de entrega y una oportunidad para demostrar a mi Señor el amor que he recibido, con el único propósito de que Él sea glorificado, de que Él sea complacido, de que Él sea exaltado a través de mi vida. Es una oportunidad en la que gozo y paz y bienaventuranza y amor en Cristo nos es dado a experimentar por medio de el testificar de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente se nos anima en este pasaje a perseverar, ¿verdad?, en la predicación del Evangelio. Dice Pablo estas palabras: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio. Y a esto es bien interesante, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Tenemos una instrucción aquí en el perseverar, en el testificar, pues, o para dar testimonio, que debemos de ser fieles en testificar a pequeños y a grandes. Pequeños y grandes encierra a todo ser humano, por un lado, pero sobre todo la condición que se nos muestra aquí es que hablemos del Evangelio solo conforme a lo que la palabra de Dios nos ha dicho. En eso también debemos de perseverar, en tener cuidado de no diluir el Evangelio, en tener cuidado de no diluir las demandas del Evangelio en arrepentimiento y fe, no diluyendo a Jesucristo como una opción, sino como la única esperanza, no diluyendo un mensaje o un testificar por aquello que verdaderamente debe ser un sacrificio de gloria a Dios, una mortificación de nosotros mismos para presentar a Jesucristo cual es, como es, Rey, Señor y Salvador. Oramos. Te damos gracias, Señor bendito, por permitirnos meditar tu palabra. Te pedimos, Padre bendito, nos ayudes este día a perseverar en el testificar. Despierta en nosotros amor por los no salvos. Despierta en nosotros amor también por las almas de los nuestros, aún de los creyentes, y ayúdanos por tu Espíritu Santo a perseverar en el dar testimonio de ti. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén.